noches. El día de hoy vamos a presentar el proyecto correspondiente a esta materia que es estadística para las ciencias económicas. Nuestro grupo actualmente está conformado por Daniel Alarcón González y mi persona, Juan Diego Rodríguez León. Entonces, a continuación les vamos a mostrar de qué está compuesto nuestro proyecto y respecto a qué módulo hemos elegido para integrar una base de estudios y así poder hacer un análisis profundo en la interpretación de las variables para sacar al final nuestras conclusiones acerca de este módulo. Bueno, para iniciar, vamos a explicar que primero definimos nuestro módulo. Definimos el módulo de identificación, el cual se compone de las siguientes variables, como pueden ver aquí, departamento, variables, grupos 4, grupos 12 y las otras que están restantes. A continuación les voy a dar una breve contextualización de lo que significa este módulo. Entonces, este módulo básicamente habla de los micronegocios que están en el 2021. También pues habla de su estructura, de su funcionamiento, su desempeño. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el estudio? Vamos a analizar los datos de las diferentes encuestas respecto a sexo, respecto a cuánto han durado, respecto a si son patrones, cuánto han durado respecto a en términos de meses, respecto a si son patrones empleados. Y vamos a hablar también de diferentes sectores como los del sector agrícola, la industria, el comercio y los servicios. Esto con el fin de tener un estudio más profundo con esta herramienta y así analizar las tendencias y desafíos que pueden tener en este mundo de micronegocios y al final dar propuestas y también conclusiones que retroalimenten nuestro aprendizaje respecto a esta base de datos. A continuación, mi compañera les va a explicar de qué se trata esta encuesta, una muy breve descripción de lo que se trata esta encuesta. Entonces, adelante, Lian. Vale, bueno, como tal la descripción de la encuesta es de los micronegocios del año 2021 de la ciudad de Bogotá, Medellín y otras que se ubican en el país de Colombia. En esto lo que se quiere hacer como tal es enfatizar o investigar las principales variables que usan pues los pequeños negocios de nuestro país, incluyendo pues el personal que manejan, los costos, los gastos, las ventas y muy importante también enfatizarnos directamente en los datos personales de ellos. Esta como tal está realizada por datos de muestreo y se diseñó para recolectar datos a través de las encuestas, los cuestionarios, que pues vamos a ver más adelante, que vamos a explicar pues uno de estos módulos que seleccionamos donde enfocamos nuestro proyecto a realizar pues la investigación. ¿Sigue? Muy bien. A continuación, pues vamos a hablar de la selección del módulo, el cual pues, se compone del módulo de identificación. Entonces, este módulo se está enfocando directamente en preguntas generales de cada uno de los establecimientos que se realizan con el fin de indagar un poco más a profundidad que se está haciendo en cada departamento. Y entonces, pues, todas estas preguntas están realizadas y enfocadas a que los encuestados sí nos sirven para saber que la población nacional tenga un conocimiento de avance que va obviamente surgiendo por pequeñas empresas en el país dentro de cada sector, como pueden ser departamentos, ciudades, etcétera. Entonces, a continuación, rápidamente les vamos a decir cuáles son las 4 variables de nuestra lección. Las 4, no, que las 6 variables de nuestra lección, que a continuación están aquí descritas. Entonces, nosotros elegimos un coelecto. Nos enfocamos en 4 variables cualitativas y cuantitativas, dentro de las cualitativas tenemos departamento, área, también tenemos rama de la actividad, el cual se compone de 4 subgrupos que veremos más adelante. También tenemos si es patrón o si es empleado o trabajador. Y dentro de las cuantitativas tenemos lo que es edad y meses que llevamos de trabajando en su negocio. A continuación, como podemos ver en el código de estudio, lo primero que hicimos fue seleccionar las variables, como lo dije previamente. Después de seleccionar las variables, hicimos una colección de las variables cualitativas. Después hicimos un summary, con este código summary lo que logramos fue de cada una de las variables que seleccionamos, tener más o menos todos los datos y frente a las cualitativas logramos tener, pues, obviamente, si eran caracteres y la medida de la variable, cuántos datos teníamos respecto a la variable y frente a las cuantitativas nos mostró datos más importantes como lo pueden ser la media, como lo pueden ser el cuartil y como
Bueno, en las representaciones gráficas como tal, empezamos con la primera, que es la tabla de contingencia. Bueno, usamos siempre las funciones que nos da el programa de RStudio, pues ya que esto facilita como más la investigación y el proceso que tiene como tal sacar todos estos datos, porque si lo hacemos de manera manual, como es una base de datos tan extensa, pues no terminaríamos nunca. Por esta razón también, pues como tal, seleccionamos los módulos y la misma aplicación nos va arrojando prácticamente todo el proyecto. Inicialmente filtramos la base de datos mayor, en donde renombramos la nueva, que es con la que vamos a trabajar, que es como las áreas que vamos a trabajar, y lo llamamos como tal filtro Medellín. Gracias a esto ya empezamos a trabajar nuestras tablas, que pues en la primera tenemos esta gráfica, que si puedes, Juan Diego, puedes ayudarme a explicarla. Sí, claro, claro. Entonces, respecto a, como había dicho ahí anteriormente, filtramos nuestra base y como le estaba diciendo ahí, tenemos aquí la gráfica de mosaico, por lo cual nos enfocamos en dos variables de tipo cualitativo, el cual es la variable de grupos 4, como pueden ver aquí tenemos grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4, correspondientes al sector agrícola como grupo 1, a la industria manufacturera como el grupo 2, al comercio como el grupo 3 y a servicios como el grupo 4. Y respecto a la otra variable cualitativa que tomamos, fue la número 3033, la cual habla de si usted es empleado o trabajador. Entonces, ¿cómo podemos interpretar este gráfico? Sencillamente podemos interpretar y ver obviamente que hay muchos más patrones que trabajadores y trabajadoras en la ciudad de Medellín. Patrones equivalen a lo que es el color verde y el color azul equivale a lo que son empleados. Entonces aquí podemos evidenciar claramente que el gráfico nos ayudó mediante el filtro que hicimos previamente en Medellín. Entonces, ¿cómo logramos sacar esta tabla? Con el código Mosaic Plot. Gracias a esto, pues RStudio nos logró agrupar esta pequeña gráfica que estamos mirando acá y podemos interpretar obviamente la cantidad aquí con la tabla de contingencia, la cantidad de patrones que hay por cada sector en la columna 1, la cantidad de patrones que hay por cada sector y en la columna 2, obviamente podemos ver el restante, que es la cantidad de empleados que hay por cada sector mencionado previamente. Listo. Cabe recalcar que prácticamente todos los gráficos nos enfocamos directamente en la ciudad de Medellín. El siguiente gráfico fue el de sectores. A continuación, pues va a explicar el gráfico de sectores. Como tal, lo que hicimos fue exactamente lo mismo, filtramos por fórmulas, que son las fórmulas que nos han dado la base del programa de RStudio, y dividimos en este caso la variable de grupos 4. En este como tal nos caracterizamos por el grupo 1, 2, 3 y 4, donde el 1 sería el agrícola, el segundo sería la industria manufacturera, el tercero el comercio y el cuarto el de servicios. Allí quisimos demostrar como tal cuántos microempresarios a nivel de porcentaje se encuentran en la ciudad de Medellín referente a todos estos sectores. Entonces podemos ver que en el grupo 1 tenemos el 0,6%, en el grupo 2 tenemos el 12,9%, en el grupo 3 tenemos el 32,7% y en el grupo 4 tenemos el 53,7%. En el diagrama de barras, enfocándonos directamente también en la ciudad de Medellín, quisimos variar un poco y tomamos ya las variables P3033, que enfoca directamente si en la microempresa el dueño es patrón o es trabajador. Podemos ver como tal el 1, que nos caracteriza que es el patrón, y el 2, que sería el trabajador. En este caso podemos ver que hay una gran diferencia donde hay más trabajadores que patrones en estos micronegocios. Y prácticamente en el diagrama de barras apiladas es exactamente los mismos datos, solo que con estas variables o con estas gráficas podemos como tal categorizar y comparar un poco pues más de manera detallada en un mismo gráfico. A continuación, pues yo les voy a explicar el diagrama de caja y cabe
variables gráficos que ha explicado mi compañera Karen, hemos usado pues, las librerías llamadas ggplot, la cual nos ha permitido pues, graficar todo esto. También hemos utilizado otros códigos más de personalización como lo son colores, con el código aesthetic, el cual pues, nos ha permitido también filtrar dentro de nuestra base de datos de media que nos íbamos a enfocar. No siendo más, voy a explicarles algo que conlleva este diagrama de caja, el cual está interpretando los meses que ya un empleado de Medellín en los diferentes grupos SIU. Entonces, aquí lo que quiero darles a entender es que la variable número 3034 nos está hablando de los meses que ya trabajando usted por su negocio y como lo hemos hecho por filtro en Medellín, lo hemos hecho respecto a la variable cualitativa de grupos 4, mencionados anteriormente por mi compañera Diana. Entonces, ¿cómo podemos ver acá? Los siguientes triangulitos que estamos viendo datos atípicos, esto quiere decir que son personas trabajadoras de Medellín, son empleados de Medellín, que duran más tiempo de lo que deberían durar trabajando. Como pueden ver aquí en el diagrama de cajas, cada caja tiene, obviamente por su sector, tiene su respectiva línea de manera horizontal. Esto es un promedio de meses que está durando la persona trabajando y como se lo expliqué anteriormente, el resto son datos atípicos. Son personas que se salen del promedio, personas que terminan trabajando obviamente muchos más meses de los que en un promedio deberían estar trabajando. Esto para la zona de y aquí mi compañera Karen va a explicar el histograma. Vale, continuando con el histograma, nos enfocamos directamente en la edad del propietario del micronegocio en Medellín. Lo que podemos interpretar aquí es que, bueno, tenemos unos rangos de edades que están prácticamente entre el 20 y el 80, pues, rango de edad. La línea de la mitad nos indica directamente como el rango que está de los años que tienen más los empleados en Medellín y está entre los 40 y los 45 años. La línea de distribución ajustada nos indica que pues como tal el gráfico quedó elaborado correctamente ya que está uniformemente con los gráficos de barras. Listo. Ok, seguimos con la estimación de intervalo de confianza para una media. Entonces, para la estimación de intervalo de confianza para una media, la realizamos con la variable de 3034, la cual es equivalente pues, a los meses que está durando un trabajador por negocio de actividad. Esto es lo mejor, ¿no es cierto? Para una variable cuantitativa. Entonces, para este intervalo, pues, ya obviamente se filtró como lo llevamos diciendo, por área número 05 equivalente a Medellín, el 05 es el código equivalente a Medellín, pues en lo cual logramos inferir los siguientes datos. Logramos inferir, obviamente, un nivel de significancia del 10, ya que estamos trabajando con una confianza del 90%. Esto lo decidimos trabajar tanto para este intervalo como para el que sigue. Logramos hallar el valor de Z, hicimos el paso a paso para hallar este intervalo. Después de eso logramos hallar la desviación estándar, nuestro tamaño de muestra, nuestro error estándar y también nuestro margen de error. Entonces, como podemos ver acá, también lo hicimos con el proceso de librería y a continuación podemos interpretar que con una confianza del 90% y una estimación puntual de 115.49 meses para cada empleado de la ciudad de Medellín, está oscilando entre 111.87 y 119.11 meses, lo cual pues, es una estimación que se realiza con un margen de error de aproximadamente 3.61 meses. Entonces, esto pues, nos está dando a entender que una persona Medellín está durando 115 meses y tiene un intervalo de duración entre 111 y 119 meses, con un margen de error de casi 4 meses, para darnos una idea. Esto generalizado respecto a, pues, a todos los departamentos. Pero en este momento pues, estamos enfocados en Medellín. A continuación también para explicar el intervalo de confianza para una proporción. Bueno, continuando con el de proporción, podemos ver que también nos enfocamos directamente en Medellín y con un intervalo de confianza del 90%. Como tal, usamos la variable de P3033, que está enfocada como tal en el ítem 2, que es el subgrupo de trabajadores y trabajadoras de Medellín. Bueno, como tal, usamos nuestra fórmula. Obtuvimos el número de éxitos, el tamaño de la muestra, la estimación puntual, la significancia,
que como tal, pues la significancia es como el restante de nuestro intervalo de confianza como tal. Y allí pues también tuvimos la opción de hacerlo con proceso con librería. Podemos darnos cuenta que en el proceso de librería pues nos dan exactamente los mismos valores que hacemos con el paso a paso, solo que esto nos agiliza un poco más el trabajo. Con esto podemos interpretar que como tal, en el intervalo de confianza con un 90% y una estipulación puntual del 4%, pues como tal la proporción de empleados de la ciudad de Medellín oscila entre el 4% y el 4,23% aproximadamente. Esta como tal se realiza con un margen de error de aproximadamente el 0,1%, que es muy poco, y son pues como tal los trabajadores y trabajadoras que están oscilando en este momento en Medellín. A continuación, pues, hemos concluido con nuestro trabajo y vamos a dar las dos conclusiones que puse yo y las dos conclusiones que puso mi compañera. Entonces, pues, teniendo en cuenta lo realizado anteriormente y los datos estudiados, pues, podemos entender que la herramienta RStudio pues, nos ha ayudado muchísimo con una minería de datos a hallar diferentes problemáticas o diferentes maneras de interpretar la información que puede tener un micronegocio, ya sea en cuanto a cuánto ahora un trabajador, ya sea a cuanto a qué proyecto va enfocado, a cuanto a cuál es la categoría que está abarcando. Entonces, no fue necesario estudiar todas las bases de datos, ya lo tenías previamente, ya que con este programa y sus funciones, para un trabajo muchísimo más sencillo. Además, gracias a todos los datos aportados por el estudio, enfocamos nuestra investigación en el conjunto de datos en el módulo de investigación. Y gracias a esta herramienta pudimos analizar cosas más extensas que no pueden analizar con otras herramientas, ya que con sus fórmulas los resultados fueron más eficientes. Esto pues contando también que con la interpretación de los gráficos de manera visual muy fácil de interpretar las variables que estaban mezclando, las cuales eran de carácter cuantitativo y cualitativo. Entonces pues eso se hizo una interpretación muy fácil gracias a la herramienta de RStudio, y ya que también los juegos fueron muy prácticos y muy fáciles de realizar dentro de la programación. Igual, pues cabe recalcar que con el proyecto pues pudimos validar todas las gráficas realizadas. Como dijo mi compañero, pudimos unir diferentes tipos de variables. Entonces esto nos hizo como entender el proyecto de investigación y vimos como más a fondo todos los números que queríamos estudiar, y no lo hicimos de una manera extensa, sino que fue más disminuida gracias al proyecto. Igual hay que recalcar que pues la estadística es una herramienta bastante esencial para recopilar, organizar y pues analizar los datos numéricos, como en este caso lo hicimos pues con la encuesta del DANE de las microempresas del 2021. Y pues todo esto nos da la conclusión de que pudimos llegar como tal a la conclusión de la investigación, que era enfocarnos directamente en los trabajadores y trabajadoras del sector de Medellín, y basándonos en toda la investigación pudimos concluir que en estas empresas hay muy poco trabajador, hay muy poco comercio, pero que va como tal avanzando poco a poco. Yo creo que pues ya eso sería todo. Sí, listo. Muchísimas gracias. Gracias.